Bueno, muchas gracias por la invitación, me permitió reflexionar un poco sobre estos tiempos oscuros. Yo había estado escribiendo en este tiempo sobre la pandemia y los derechos humanos, y bueno, derecho a la alimentación en especial, y bueno, me parece que es importante compartirlo con ustedes porque muchos de ustedes están trabajando en el sistema de salud y en la primera línea de fuego. Y verdaderamente en estos tiempos de excepción se necesita un tiempo de reflexión para no ir detrás de los acontecimientos siempre en forma reactiva. Poder reflexionar significa poder pensar para adelante. Hoy hay bastante pocos datos, ustedes saben que INDEC está produciendo muy pocos datos. Lo que sabemos por la Secretaría de Desarrollo Social es que tenemos 8 millones de niños, niñas y adolescentes que están recibiendo asistencia alimentaria. Unos 3 millones de ellos están recibiéndolos en escuelas, en forma de viandas. 5 millones de niños. Patricia, se nos interrumpió tu audio. ¿Vos nos estás escuchando? No sé si me escuchan, yo no escucho a nadie. Sí, te estamos escuchando, Patricia. Nos quedamos en 5 millones de niños. Bueno, 5 millones de niños están comiendo en este momento, recibiendo viandas para su alimentación cotidianamente. Y hay 1 millón de tarjetas alimentarias distribuidas ya con 4.000 pesos para las familias que tienen un hijo y 6.000 pesos para las familias que tienen 2 o más hijos. 400.000 no se van a distribuir, sino que se va a acreditar esa suma en la UH, y hay 100.000 más que todavía no se decidió si se van a dar como tarjetas o se van a acreditar porque pertenecen a gente con algún grado de discapacidad. Bien, a ver, estos planes de emergencia, el aislamiento preventivo, el distanciamiento, sin duda son necesarios, pero afectan especialmente a los niños, las niñas, los adolescentes, los adultos mayores, sobre todo a esas clases de edad que no tienen autonomía, que son otros los que deciden por ellos, imponiendo normas extrañas, muchas veces para ellos incomprensibles, fuera de la rutina tranquilizadora. La rutina siempre tranquiliza, y piensen en la función social que tiene la comida, que es una rutina altamente ritualizada, que va, por supuesto, muchísimo más allá de su función nutricional, metabólica. Estoy hablando de la alimentación como hecho social. Marcel Mauss lo llamaba un hecho social total. Piensen desde la palabra misma, comer implica la sociedad, porque comer viene del verbo latino comedere, que está formada por una raíz edere, que significa ingerir, donde también nacieron el it,
inglés y el S en alemán, y el prefijo com, que es con otros. Comer significa ingerir con otros. La alimentación tiene muchos usos sociales. Por supuesto, lo nutricional es sin duda importantísimo, ¿no? Estoy hablando de los usos sociales de la alimentación mucho más allá de nutrir el cuerpo y reponer la energía gastada en el diario vivir. Estoy hablando de la alimentación como una herramienta para iniciar, mantener, demostrar la profundidad de nuestras relaciones sociales y personales. La alimentación proporciona un foco para las actividades comunitarias. A través de la alimentación nosotros expresamos cariño, expresamos amor. ¿Quién no ha usado la alimentación para seducir, para conquistar? A través de la alimentación nosotros expresamos nuestra individualidad, nuestra identidad. Con la alimentación nosotros proclamamos nuestra pertenencia a un grupo. Fíjense en los vegetarianos. De repente, al mismo tiempo que se incluyen dentro de un grupo identificable, soy vegetarianos, te proponen, te enrostran la distintividad respecto de otros grupos, los omnívoros, los carnívoros como yo, comedores de vacas. La alimentación sirve para dar recompensas y castigos. Manifestamos nuestra piedad, nuestra devoción con alimentos. La alimentación señala el estatus de una persona, no es lo mismo comer choripán que bife, no es lo mismo comer filé de merluza que ceviche o sushi. Muestra la riqueza de la familia, del individuo, representa seguridad. Miren lo que está pasando en los sectores de ingresos medios, que señoras que jamás en su vida amasaron, compran harina Blancaflor, porque, bueno, harina, pan, en caso de extrema necesidad, ellas podrían amasar. Entonces acopian, porque la alimentación representa seguridad. Por supuesto, la alimentación nos permite hacer frente al estrés psicológico o emocional. Chicos, no sé si me están escuchando. ¿Me escuchan? Muy bien, Patricia, te escuchamos perfecto. Sí. Yo acá tengo cosas titilantes por acá abajo. Bueno, perdonen mi impericia. En realidad, todas las sociedades, y no solo en la emergencia, en la vida cotidiana, usan la alimentación. Por eso todas las sociedades, acá y en la China, hoy y en el pasado, y seguramente también en el futuro, han puesto especial énfasis en la formación social del gusto. Es el proceso por el cual el individuo termina eligiendo como propio lo que de todas maneras estaba obligado a comer, porque era lo único que había, porque era lo más barato, porque era lo tradicional. El gusto es la internalización de lo social, no porque la sociedad lo obliga, sino porque el individuo elige por sí mismo lo que le gusta. No hay una conspiración, hay un montón de fuerzas impersonales, como la macroeconomía técnica, que empujan para ese lado y construyen el gusto. En lenguaje computacional yo les tendría que decir, construyen el gusto por default. Entonces, hoy, en tiempos de pandemia, que se genera una coyuntura de decepción, nosotros sabemos, como trabajadores vinculados a la salud, en mi caso a la alimentación, y al cuidado, que son dos derechos fundamentales, que las condiciones en las que vivimos, las condiciones estructurales de vivienda, de habitabilidad, de acceso a los derechos en general, configuran cuarentenas diferentes. No vivimos de la misma manera el distanciamiento, no vivimos de la misma manera las cuarentenas. Y esto es porque, y yo voy a tomar el tema de la alimentación en especial,
Lo social, los contenidos sociales de los eventos sociales suelen estar oscurecidos por lo evidente. En la alimentación, en especial, hacen que la alimentación se naturalice. Cuesta muy poco ver la alimentación desde lo nutricional, desde la energía, las proteínas. A lo sumo, vemos la alimentación como un caso de pesos y centavos desde la economía. Y en cambio, cuesta muchísimo más verla desde los derechos, desde el enfoque de derechos. Y en la alimentación, ¿no?, justamente por su complejidad, es donde la sociedad proyecta su estructura de derechos, siempre, y no solo los derechos legalmente constituidos, sino, que a mí como antropóloga me interesan más, esas normas consuetudinarias, esos valores que le dan sentido al consumo alimentario, esos derechos no escritos que sin embargo incluyen y excluyen de la comida. Yo siempre digo que al plato cae nuestra relación con el medio ambiente. Así como concibamos la naturaleza, nuestro medio ambiente, así vamos a comer. Preocupando, hoy por ejemplo esto se ve claramente en el tema del consumo de orgánicos. Estas concepciones del ambiente, altamente mediatizados por la economía, caen al plato, incluyendo o excluyendo, por nuestra elección, ciertos alimentos. Al plato cae, obviamente, el acceso económico y físico a los alimentos. Al plato cae nuestra historia. El hecho de que nosotros, los porteños, tengamos un consumo de carne que otros países consideran, y los nutricionistas consideran excesivo, tiene que ver con que hace 500 años vivimos al frente de una extensa estepa herbácea. Durante 500 años fue mucho más barato criar vacas que cultivar trigos. El cultivo de trigos en Argentina empieza en 1864. La primera era para separar la paja del trigo está en Vicente Casares. Entonces, 500 años de un patrón alimentario cárnico, se necesita toda la fuerza de las ciencias de la alimentación para ir reduciéndolo, y miren, seguimos siendo uno de los países que tienen mayor consumo, por lo menos estadístico, per cápita, de carnes rojas. Nuestra historia está en nuestro plato, pero por sobre todas las cosas en nuestro plato, la sociedad traduce su estructura de derechos, porque al plato cae los derechos de los géneros. Entonces uno de repente dice, no, las mujeres toman vino blanco, los varones toman vino tinto, las mujeres prefieren el pollo y los varones prefieren el bife. Bueno, la culpa de estas elecciones que que manifiestan el gusto de las mujeres y el gusto de los varones, no la tiene ni la vaca ni la uva, sino que sobre los alimentos las sociedades proyectan la imaginería acerca de qué es lo que es ser una mujer, qué es lo que es ser un varón, y entonces resulta que tenemos, sin ninguna solidez nutricional, sin ninguna evidencia nutricional, menúes de género, vuelvo a decirlo, no porque tengan que ver con el metabolismo o la nutrición, sino por las imágenes de qué es lo que es ser una mujer, qué es lo que es ser un varón, de nuestra cultura, el sistema de categorías de nuestra cultura,
que durante milenios pensó a las mujeres, y miren todo lo que las feministas hemos tratado de hacer para cambiar, a las mujeres como más débiles, más suaves, más delicadas, y eso se traduce en el tipo de alimentos que debemos elegir para ser mujeres. Alimentos, carnes blancas, carnes de gustos delicados, sosos que tienen que ser extraídas de entre sus huesos, y los hombres a los que nuestra cultura designó durante milenios como fuertes, competitivos, violentos, se llevarán mejor las carnes rojas, sangrantes, que tienen que ser atacadas con cuchillo y tenedor, y los guisos condimentados. Y vuelvo a decir, la culpa no es de la vaca, lo que estamos viendo ahí es cómo cayó al plato una serie de imágenes que abrió la puerta a ciertos consumos para unos y se las cerró para otros. ¿Porque alguien se los prohibió? No, porque se construyó un gusto de los géneros. Y lo mismo va a pasar con las clases, y vamos a encontrar comida de pobres y comida de ricos, y lo mismo va a pasar con las edades. No hay nada menos biológico que las clases de edad. Ustedes lo saben muy bien si trabajan con chicos, que el ser chico o grande depende de la clasificación de la madre. Entonces al primer hijo por ahí se lo considera chico hasta los 5 años y va al jardín con la mamadera, y al quinto hijo lo declaran grande a los 6 meses y lo sientan en la mesa por ser quinto. Entonces, los derechos de las clases, de los géneros y de las edades caen al plato. Por supuesto, el sistema de creencias de una sociedad cae al plato, y no estoy hablando solo de la religión, que es lo más evidente, sino el sistema de creencias acerca de qué es lo que es comer saludable, qué es lo que es estar estética, ser congruente con las normas estéticas para cierta edad o cierto género, qué es lo que es estar sano. Entonces, todo eso cae al plato. Todo eso es el trasfondo de nuestras políticas nacionales e internacionales que dirigen nuestro gusto. Porque, y este es mi trabajo, existe una sinergia entre la alimentación. Mi trabajo es analizar cómo la alimentación produce sociabilidad, y cómo diferentes sociedades producen cierta clase de comida, y como la comida es la puerta de la corporalidad, o sea, también va a producir cierta clase de epidemiología, cierta forma de enfermar y morir. Es decir, los sistemas agroalimentarios son solidarios con los sistemas económico-políticos que condicionan ciertas cocinas y ciertas formas de enfermar y morir. Yo todo esto lo resumo en una frase muy, muy corta, que es que comemos como vivimos y nos enfermamos como comemos. Está circulando, si quieren se los mando, un trabajito mío sobre las pandemias y la alimentación, porque no son un azote de Dios, son una creación de las condiciones en las cuales vivimos, en las cuales, y las direcciones en las cuales elegimos producir nuestros alimentos. Entonces, volvemos. Aunque oscurecida la estructura de derechos de una sociedad, siempre se proyecta en la alimentación de los sujetos, e incluye y excluye de acuerdo a sus clivajes. Yo, como metodología, siempre sugiero
abordar la alimentación humana desde la complejidad, es decir, como un hecho social total. ¿Qué significa abordar la alimentación desde la complejidad? Como un sistema complejo, es decir, como un sistema abierto al medio. Como somos los seres vivos, la alimentación es parte de nuestra vida, entonces hay que analizarla de la misma manera que analizamos las prácticas y las representaciones de los seres vivos, abiertos al medio, con capacidad de cambio, con resiliencia, con capacidad de autoorganización y, por supuesto, también con niveles de caos e incluso de estallido del sistema o la muerte de los seres vivos, que es parte de la vida. Un sistema complejo, creo yo, antes que analizado, merece ser comprendido. Y para esto conviene abordarlo transdisciplinarmente. Y esto significa en equipo, esto significa no sumar, sino cambiar la epistema. Cambiar la episteme significa abrir la cabeza al pensamiento disciplinar, pasar las fronteras del pensamiento disciplinar. No, el nutricionista, el médico, el economista, el sociólogo, el filósofo, atravesar las lógicas de cada una de esas disciplinas para tratar de comprender, no la disciplina, el sistema. Es muy difícil. Yo les puedo contar todos los fracasos, soy una experta en esto. Pero hoy, nuestro tema, la urgencia que estamos viviendo, y el objetivo de esta charla, es que en la alimentación, esta urgencia, esta epidemia, no debería oscurecer el enfoque de derecho. Ayer nos equivocamos, en el pasado nos equivocamos. Hubo muchos intentos de pensar la alimentación en términos sucesivos. Miren, primero nos desarrollamos y después distribuimos. Miren el ejemplo de China. Desarrollo a cualquier precio. Y el colapso ambiental que está sufriendo China es un precio muy alto el que ha pagado por su desarrollo. Entonces, hoy la urgencia, la epidemia, no debería hacernos caer en la misma equivocación. Hoy y para siempre, desarrollo, alimentación, derechos humanos, desde el primer momento, aún en la epidemia, aún en la sociedad, en la situación de excepción que parece querer arrasar con todo y justificar cualquier tipo de avance del Estado, de las instituciones sobre los derechos del individuo. Mi posición, o la posición, no es solo mía, quiero decir, ¿no? La posición que yo sugiero es que los derechos humanos, el derecho a la alimentación, no puede ser un resultado, debe ser un punto de partida. Y en tiempos de crisis puede y debe guiar las respuestas, y después incluso la recuperación. El mensaje para mí es muy claro. Las personas y los derechos tienen que estar al frente y al centro. Esto me parece que es prioritario. El enfoque de derechos humanos toma en cuenta a todos, para que nadie se quede atrás, para que llegue la asistencia, la ayuda, la salud, la alimentación a todos. Sirve como un sistema de advertencias.
porque resalta quién sufre más. Y, por supuesto, escuchar la voz, escuchar su voz, es lo que más nos ayuda a saber qué se puede hacer al respecto. El derecho a la alimentación no es una abstracción, lo conciban como lo conciban, como seguridad, como soberanía alimentaria, como seguridad con soberanía, como dice la declaración de OEA 2012 de Cochabamba. El derecho a la alimentación puede ser tomado como una posición ética, sin lugar a duda, como una conceptualización teórica, pero también como una metodología, levantando valores como la sustentabilidad, la equidad, la solidaridad. Nosotros en estos tiempos hemos visto cómo el virus no discrimina, pero sus impactos sí. Los impactos exponen las debilidades, y en el caso argentino, de un sistema de salud fragmentado y las desigualdades estructurales que dirigen el acceso a este sistema de salud fragmentado. Ahora bien, si nosotros decimos el virus no discrimina, nos estamos olvidando que sí, el virus puede no discriminar, pero las personas sí discriminan. La paranoia, y lo hemos visto en todos los noticieros, lleva al discurso excluyente. He visto con enorme tristeza gente que discrimina en los edificios al personal que trabaja en hospitales, al personal de salud, porque podría contagiar a los vecinos, que se discrimina a los viajeros. Bueno, si hoy permitimos que haya tal avasallamiento a los derechos humanos, mañana vamos a permitir la discriminación contra los pobres, contra los ancianos, que son la población en mayor riesgo. Ojo, porque el aumento del discurso del odio puede llevar a respuestas muy duras, a respuestas que resientan las respuestas de salud, sobre todo para los grupos vulnerables. El peligro, si no abordamos esto desde un enfoque de derechos humanos, es que la epidemia proporcione un nuevo pretexto para adoptar medidas represivas. Y eso va a caer necesariamente sobre los más vulnerables. Bueno, ni que hablar sobre los adolescentes, estos irresponsables que no cumplen, sobre los mayores, lo hemos tenido la semana pasada, la obligación de los mayores, de la pretensión, ¿no? Finalmente se volvió para atrás, la pretensión en la ciudad de Buenos Aires de que los mayores pidieran permiso para salir. Bueno, esto es inaceptable. La amenaza, vuelvo a decirlo, es el virus, no las personas. En este sentido, creo que la posición de Naciones Unidas y del secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres, fue bastante similar a esto que les estoy contando y nos apoya por lo menos. Dice, debemos asegurarnos que las medidas de emergencia sean legales, proporcionadas, necesarias y no discriminatorias. Tengan un enfoque y duración específico y adopten el enfoque menos intrusivo posible para proteger la salud y la alimentación de las personas. ¡Wow! Aquí que esta vez no fueron tan tibios como suelen ser. Bueno, mirando al futuro, de esta vamos a salir, pero tratemos de reconstruir mejor. Si trabajo con un enfoque certero y existe esta sinergia entre alimentación y sistema económico-político, entonces
esto que lo construimos los humanos, que no es un azote de Dios, ni un flagelo imprevisible, al contrario, esta epidemia, esta como otras epidemias, ha sido prevista y alertada desde científicos hasta directores de Hollywood, anticiparon una pandemia de nivel mundial. Así que, si existe esta sinergia, si no me equivoco, y comemos como vivimos, y nos enfermamos como comemos, dentro de ciertos límites se puede cambiar al mundo cambiando nuestra alimentación, cambiando nuestro sistema agroalimentario. Cambiando nuestro sistema agroalimentario, cambiamos nuestro sistema económico-político. Y creo que esto lo tenemos que hacer en defensa propia. En el momento de la reconstrucción, no, desde ahora mismo, porque como ha funcionado nuestro sistema agroalimentario, como está funcionando nuestro sistema agroalimentario, la lógica no es la salud, la lógica no son los derechos humanos, la única lógica es la lógica del mercado, que es la lógica de la ganancia. Entonces, antes de que el planeta termine convertido en un shopping para pocos, porque nosotros estamos viendo cómo los sistemas de acumulación han concentrado la riqueza, ya no argentina, planetaria, en cada vez menos manos, creo que podemos, con un enfoque de derechos humanos, pensando en la reconstrucción, pensando en el futuro, cambiar nuestro consumo alimentario, eliminar o moderar los consumos conspicuos de una industria agroalimentaria que crea necesidades innecesarias para vender antinutrientes, por usar la palabra nutricional, y pensando en el futuro, producir nuestra comida con sustentabilidad, distribuir nuestra comida con equidad y consumirla en comensalidad. No sé si era esto lo que ustedes querían, pero es esto lo que yo estoy trabajando ahora, y quedamos abiertos a las preguntas. Estoy segura que van a ser mucho más prácticas que mi conferencia, que fue un poquitín teórico-metodológica. Muchas gracias. Gracias, Patricia. No te aplaudimos porque igual no la ibas a escuchar de lejos, pero muchas gracias por la claridad de los conceptos y el trabajo riguroso para presentar el tema de lo alimentario más allá de lo que uno puede pensar en primer momento. Me han estado llegando algunas preguntas, te las transmito. Si algún compañero o compañera quiere preguntar algo, usen el chat y se lo transmitimos. Por un lado, una pregunta en torno a, vos tenés un libro que se llama algo así como Ricos, Flacos, Gordos, Pobres, o algo por el estilo. En relación a esto, si tenés idea de si alguien está evaluando hoy por hoy el valor nutricional y la forma de estas viandas que le llegan a estas 8 millones de personas, niñas, niños y adolescentes, en relación a esto que decías de el derecho a comer, si es un derecho a comer o es un derecho a comer bien, ¿no? Y en este sentido, si sabés qué pasa con estas evaluaciones nutricionales. ¿Pudiste escucharme? Hoy ustedes saben que, sí, ¿ustedes me escuchan a mí? Yo acá tengo un cartel que dice: su conexión de internet es inestable. Pero te escuchamos perfectamente. Ah, bueno, bárbaro. Ustedes saben que hoy en el tema de derechos, yo creo que hemos pasado a la maldición de los adjetivos, porque ya el derecho a la alimentación desde el siglo XXI es el derecho a la alimentación adecuada, no es solamente a la alimentación, es una alimentación que tiene que ser nutricional y culturalmente adecuada. No basta con que sea suficiente. La pandemia de obesidad nos dejó bien a las claras que se puede estar alimentado incluso en exceso y se puede estar malnutrido.
de manera tal que hoy lo que se considera derecho a la alimentación es derecho a la alimentación adecuada. Y respecto a las necesidades calóricas, los nutricionistas no se ponen de acuerdo. ¿Cuáles son las necesidades calóricas? Que tienen que ser establecidas. Al ser la alimentación un evento situado en un tiempo, en una geografía y en una cultura, hay que analizar la antropometría, el estado nutricional de cada población. Entonces, establecer una línea de, bueno, el Homo sapiens es un poquito generalizador. Yo creo que a lo mejor las poblaciones postergadas durante milenios van a necesitar una composición proteica diferente que la que necesitamos los porteños hartos de bife. Y respecto de mi libro Ricos, Flacos, Gordos, Pobres, en el año 2017 publiqué uno mucho más lindo que se llama Una historia social de la comida, que si quieren me lo piden y se los mando por PDF, ¿no? Si quieren, cómprenlo en la Universidad de Lanús, porque lo publicó la Universidad de Lanús, pero si no, patriciaaguirre2@gmail.com y yo se los mando, y ahí tienen una reflexión crítica acerca de la historia social de la comida, esta sinergia de la que hablé entre la manera de comer y la manera de vivir, que condiciona otra manera de comer, ¿no? Si hay algo que la alimentación no es estática, y mucho menos equilibrada. Es un desequilibrio permanente, una búsqueda de equilibrio, una búsqueda de autoorganización, pero permanentemente estamos en busca del equilibrio, no en equilibrio. Perdón, no sé si contesté. Esto para todas y todos los compañeros que están participando, le vamos a pedir el material a Patricia y tenemos todos los mails de donde les pasamos el link y demás. Dale. Se los aportamos, que va a ser sin duda un buen material de trabajo. Y un trabajito sobre la epidemia que publicó ahora Intramed, que son 4 paginitas, no es una gran cosa, pero que a lo mejor también les permite ver de qué esto que estaba ejemplificando de esta sinergia, ¿no? De comemos como vivimos, pero nos enfermamos como comemos. Hay un par de preguntas más. Una tenía que ver con esto de la alimentación como hecho complejo que estuviste planteando y como hecho social, como una reflexión en torno a cómo estarían construyendo su subjetividad niñas, niños, adolescentes que siempre comieron en un comedor, sea escolar, sea un comedor comunitario, que prácticamente no han conocido la comensalidad familiar, ¿no? ¿Qué has visto en torno a esto? Sí. Ustedes saben que hace unos años trabajaba para UNICEF con un proyecto de adolescentes y estaba haciendo entrevistas y uno de los chicos me dijo, bueno, pero vos entrevistás a los buenos. ¿Por qué no vas a entrevistar a los que bardean, a los hijos de los comedores? Y a mí me quedó mucho cómo él pensaba, los buenos, mirá cómo había dividido el mundo. No era un pibe de clase media, era un pibe de un asentamiento periférico en La Matanza. Cómo él había dividido el mundo y categorizaba los buenos, aquellos que podían comer en su casa con sus padres, con una comensalidad hogareña, y los hijos de los comedores, aquellos que estaban al lado de los que robaban, los que bardeaban, eran los malos. Había construido un criterio de exclusión sobre eso. Bueno, yo creo que con 8 millones, difícil, ¿no?
en construir un criterio de exclusión, más bien es la normalidad, 8 millones de chicos comiendo en comedores. Pero esto no quita el dolor de perder la comensalidad. La comensalidad es algo importantísimo. No, digamos, la mesa, o lo que sea que la sustituya, el sofá con, con la bandeja, no es un lugar de distribución de comida, es un lugar donde se comparten los valores familiares que le dan sentido a la vida. Ese es el valor de la comensalidad. No es que comamos porotos o que aprendamos a, que qué sé yo, que la espinaca tiene hierro. Sí, eso además, es como dice Serrat, con la leche tibia, con la leche tibia lo que entran son los valores que la mamá, que el papá, que las personas sentadas a la mesa transmiten como nosotros, son los valores de la familia, esos valores que dan sentido a las prácticas, a actuar de esta manera o a actuar de esta otra manera, y no los transmiten académicamente, no le dicen, tú debes ser honesto. Yo siempre doy el ejemplo, pero porque lo viví, estar en una mesa con la mamá, el papá y dos nenes, como de 6, 8 años, y el papá de repente dice, vieja, no hay sal. Y la mamá se levanta y dice, ¡ay, qué cabeza la mía! Agarra la sal y la pone en la mesa. Y yo miré a los nenes, y los nenes no habían aprendido que la comida se condimenta con sal. Habían recibido en esa pequeña escena un posgrado de relaciones de género. ¿Cómo pide un varón, un padre de familia? ¿Cómo debe responder la madre? Y a ver, hubiera sido lo mismo, cambiando el signo del contenido, si la mamá le decía, bueno, levantate y buscate la voz, ¿qué te crees? Soy tu esclava y todas esas cosas. Hubiera sido lo mismo. Ahí lo que se jugó fue un posgrado de relaciones de género. Y pasó, eso se escenificó, pero el nene y la nena aprendieron estas imágenes de feminidad, de masculinidad, que su familia les transmitió y que mañana van a dar sentido a sus prácticas, no con la sal. Cuando el hermanito se dirija a la hermanita para pedirle el lápiz verde. Ese es el valor de la comensalidad. No es la, no sé, educación alimentaria, que también va, no es la economía de escala que, por supuesto, tiene la comida casera. Es la transmisión de las categorías fundamentales de la cultura que después le van a dar sentido a la vida y que, no, así, ¿dónde las aprendió? ¿Y cómo las aprendió? Y después la maestra va a decir, no, somos iguales, las mujeres y los varones, tenemos los mismos derechos. Ya vio que no, ya vio cómo uno pide y el otro se levanta y el otro debe responder. Así que, bueno, yo creo que la pérdida de eso es importante. La pérdida de la comensalidad, a mí, yo soy una defensora de la comensalidad. Me parece que una maestra, una institución pública o comunitaria como es el comedor, también transmite valores, pero prefiero que sean los valores de la familia, prefiero que sean los valores de los que los quieren a los chicos. Y no una cosa institucional y normatizada de un deber ser que esperemos que se cumpla. Así que no, yo soy defensora de la comensalidad, de la comida casera, digamos, feministas me odian, pero yo creo que, no importa que sea una mujer o un varón, pero creo que la comida casera es un potente transmisor de cultura, no solo de cultura alimentaria, de cultura, de valores, de categorías, de sentidos. Me parece que
no me gusta la comida casera porque estoy en contra de los ultraprocesados, no, sino porque en esos procesos de cocinar juntos, y vuelvo a decir, no importa un rábano que sea un varón, una mujer, una abuela, un abuelo, pero que sea una persona, se da más que lo que se pone en la olla. Hay mucho más, se aprende a planificar, se aprenden procesos, no solo recetas, y sobre todo valores. Bueno, de repente puedo decir, el valor de, no sé, de ser un consumidor consciente, de no desaprovechar, qué sé yo, nada, de reciclar, sí, pero todo eso la persona que está cocinando no lo dice, algunos también lo dice, pero fundamentalmente lo hace. Y los chicos aprenden lo que ven. Y si los pueden integrar, mejor todavía, porque ni siquiera tienen que decírselo. Así que sí, soy defensora de la comensalidad, de la comida casera, y del hogar, digamos, como unidad corresidencial que comparte que comparte la comida. Esté formado como esté formado, no estoy haciendo diciendo, ay, tiene que ser heterosexual, o ay, tiene que ser... No. Pero el hogar, la unidad corresidencial que de crianza me parece que todavía es un buen lugar donde crecer y donde comer, por supuesto. Tengo un montón de preguntas, pero vamos a intentar sintetizar en una pregunta dos o tres cuestiones. Hay varias preguntas que tienen que ver con el Estado como ámbito de política pública, y en este sentido, este Estado con dos o tres facetas. Por un lado, pudiendo, si puede o no controlar la propaganda mentirosa, la propaganda que construye necesidades que van en contra de los propios pibes, ¿no? De comer, no sé si va por acá la pregunta que hizo el compañero, pero entiendo que iba por este lado de permitir ampliamente que el mercado se exprese con cosas que después es un boomerang que se vuelve en contra. Entonces, por un lado, este Estado que pueda o no controlar el tipo de necesidad que genera. Por otro lado, había varias preguntas que tienen que ver sobre, vos lo deslizaste en algún momento, esta cuestión del cambio de modelo de producción hacia la respuesta que puede dar la agroecología, el repartir tierras para la producción propia, programas como el Pro Huerta, que en su momento planteaban la posibilidad de producción familiar de alimentos, ¿no? Una línea que está como media abandonada o por lo menos poco visible dentro de las políticas públicas, y que vendrían a dialogar con esta cuestión de otro tipo de producción de alimentos. En este sentido, bueno, dos cosas. Por un lado, el mercado como controlador, como limitante de una empresa que no para de generar necesidades que van en contra de la población, y por otro, un Estado que pudiera promover otro tipo de respuestas en políticas públicas, como tendría que ser programas de agroecología, de repartir tierras. ¿Qué pasa con esto de la producción familiar de alimentos? Si es una posibilidad de respuesta. Por ahora vamos con esas dos. A ver, yo creo que el Estado es hoy por hoy la única institución que le puede poner el cascabel al gato. Creo que el Estado es la única institución que tenemos, ¿sí?, a la mano, a menos que alguien me diga otra, es lo único que le puede poner freno a la voracidad del mercado. Ojo, no soy antiindustrialista, no quiero, a ver, yo vivo en un segundo piso, no tengo acceso a la tierra,
y cultivo ajíes en macetas, o sea que sé perfectamente bien que mi seguridad alimentaria no depende de mis ajíes, me encanta, tomatitos, los ajíes, pero la autoproducción es una opción para gente que tiene ciertas condiciones de vida, no para todo el mundo. El 93% de la población argentina es urbana, entonces nosotros vamos a acceder a los alimentos a través de mecanismos de mercado. Yo creo que hay que regular el mercado. Creo que el Estado debería ser mucho más presente y regular el mercado. Creo que frente a todas las cosas que hemos oído en Argentina y en el mundo, vemos a la gente, a las instituciones, a las ONGs, a las organizaciones internacionales pidiendo, por favor, más Estado. Han sido los estados los que se cargaron a la espalda las responsabilidades de tomar decisiones de política sanitaria frente a la epidemia, No fue el mercado el que respondió, fueron los estados, y ahora el mercado pide, por favor, ayúdenos a reconstruirnos, ¿no? Yo creo que esta es una oportunidad única para que la reconstrucción se haga de una manera más consciente, más responsable, más tendiendo a la alimentación adecuada que a la ganancia y a los alimentos de fantasía, con criterios, como terminé la charla, con criterios de sustentabilidad, equidad y comensalidad en lo que hace a la alimentación. Creo que el mercado no es que debe controlar, debe regular la publicidad mentirosa, debe regular el contenido de los alimentos de venta masiva de una manera mucho más fuerte que lo hace. Creo que la libertad del mercado es, en alimentación, bueno, nos ha llevado a situaciones no sé cómo decirlo, vergüenza alimentaria nos debería dar que vivimos en un planeta que produce para 10.000 millones de personas, tenemos 7.500 millones de personas y tenemos 890.000 desnutridos y 1.500 millones de obesos. Ahí hay una mala distribución. No me digan a mí que el mercado es el mejor distribuidor. Ahí es obvio que los alimentos no están yendo, sino van donde pueden comprarlos, y que se estimula un consumo conspicuo en un punto y se olvida o se desestima en otro punto. ¿Y cuál es la vara? La vara es que tengan dinero para pagarlos. Me parece que los estados ahí tienen que ser muchísimo más fuertes en la regulación de la alimentación, el mercado, las industrias, su hermana bastarda, la publicidad, y esperaría que esta pandemia nos diera esa oportunidad. Esto es respecto a la producción primaria. Bueno, en la Sociedad Argentina de Agroecología, no los voy a engañar, el trabajito sobre la pandemia lo publiqué ahí, así que me parece que tengo que exponer mi conflicto de interés. Pienso que efectivamente la agroecología brinda una solución a los problemas de contaminación y de pésima producción primaria, sobre todo de producción frutícola, que verdaderamente
podría mejorar muchísimo, no solo consumos de las ciudades, generando verdes agroecológicos, cada vez serían generadores de empleo, porque la producción frutícola es mano de obra intensiva. Entonces, creo que hay un gran área de exploración, de soluciones en las propuestas agroecológicas. Y bueno, me gustaría ver si esta pandemia no nos permite en el futuro mejorar esa oferta agroecológica, ¿no? Pero como no creo que las sociedades, yo no creo en las teorías conspirativas, no creo que hay una... A ver, la alimentación hoy en el mundo está dominada por 250 holdings, que tienen empresas, bancos, transportes, son verdaderamente gigantes que están en todos los países, que manejan más dinero que el PBI de muchos países. O sea, nuestra alimentación está en manos de los directorios de 250 empresas. Tomemos conciencia de esto. Yo siempre... ¿Cómo les gustan las galletitas? ¿Les gustan las galletitas cracker o les gustan las galletitas blanditas? Y el 90% de la gente me dice crackers. Bueno, ustedes saben que durante 500 años, en lo que era el Virreinato del Río de la Plata, de lo que después fue la República Argentina, la gente comía galletitas blanditas, alfajores, el alfajorcito de maicena. El cracker entró en Argentina de la mano de los ingleses, que venían de descubrir que la manera de que no se les humedecieran las galletitas era meterlas en una lata, y las empezaron a vender en lata, y los argentinos descubrimos a fines del siglo XIX las galletitas crocantes. Antes, aparte por la humedad de nuestra zona templada, los únicos que comían galletitas secas eran los mendocinos y los catamarqueños. La mayor parte del país comía alfajores blanditos. Hoy el gusto mundial es cracker. Bueno, yo no creo que sea una conspiración de esos 250 directores gerentes de las 250 holdings mundiales. Son fuerzas impersonales que dicen, bueno, no voy a cambiar las matrices porque produzca en Argentina o en Inglaterra. Acá se produce la misma Oreo en todos lados porque eso baja costos. Y terminamos comiendo galletitas crackers. No por un maldito que quiere decir los argentinos van a romperse los dientes. Simplemente por una decisión económica de que no le cueste 2 centavos la matricería de la galletita. Hoy esa unificación, homogeneización del patrón alimentario mundial, a mí me parece terrible. Prefiero los alimentos locales, regionales, ecológicamente integrados, las recetas. Creo que hay que recuperar identidad alimentaria, que ha sido arrasada por la industria. Y para eso necesitamos un Estado fuerte, un Estado que cuando haya que repartir créditos, le dé a la pyme de alfajores de Córdoba, tanto como le da a la super fábrica de la Panamericana. Creo que el rol del Estado es importantísimo, y creo que en esta pandemia se vio perfectamente bien. Tenemos a todo el mundo gritando, más Estado, más Estado, más Estado. Yo le iría a decir a Cavallo y a todos los economistas que decían, no, el Estado pequeño, el Estado recortado, el
hoy andan, impriman, Patricia, parece que hablaste mal del Estado y se entró a entrecortar. hablé bien del Estado. No, hablaste en contra de estos muchachos que no quieren Estado y se entró a cortar. Hablaste muy bien del Estado. No, partimos de un piso común, hay que ir cerrando, pero sí recuperar varias intervenciones de compañeros y compañeras que hacen referencia justamente a esto que vos estás diciendo, un Estado fuerte que pueda ir a mirar desde qué venden los kioscos escolares y cómo modificar esa oferta para niñas y niños, cómo poder pensar en los lugares, en los comedores escolares o comunitarios, intervenciones que democraticen y que trabajen otro tipo de circulación de sentidos cuando no queda otra y la comensalidad familiar no es una opción. También un Estado que pueda regular que la agroecología no se convierta en una nueva mercancía de Estado y que elitice los consumos. Con lo cual, varias de las preguntas que estuvieron dando vueltas tenían que ver con esto mismo que estabas diciendo vos, de cómo pensar un Estado fuerte, regulador, interventor, a favor de niñas, niños, adolescentes y del conjunto de la población, más que de estos 250 holding que hoy dominan lo que comemos y lo que dejamos de comer. Así que por suerte estamos en un mismo piso, vamos a requerirte los materiales para poder socializarlos, y desde ya te súper agradecemos. No sé si querés decir algo más de cierre, si no, vamos a quedarnos con todo lo que compartiste y seguir debatiéndolo entre nosotros y llevándolo para seguir pensándolo. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias por escucharme, y sí, pongo a disposición de ustedes todos los materiales, porque me parece que esta crisis a la vez es una oportunidad. En una de esas el Estado sale fortalecido, la idea del Estado, porque no nos olvidemos que el Estado no es un ladrillo. Un Estado, todos los Estados, son lugares de conflicto de poderes, donde cada grupo trata de favorecer los intereses que son más afines a sus distintas representaciones, ¿no? El Estado tiene su burocracia, el Estado responde a ciertas, los ideales de los mercados financieros, así que el Estado tampoco es un ámbito homogéneo, es un lugar también de luchas de poder, pero me parece que por lo menos tenemos más posibilidad de que los derechos de los niños, los derechos de las poblaciones vulneradas estén más representados, que tengan una voz también en los 250 holdings internacionales. Yo estoy segura que no tienen ninguna voz. Así que, bueno, por ahora jugamos por el Estado. Dentro de 100 años, en una de esas inventamos una cosa más bonita. Patricia, Somos expectativas. Quería agradecerte mucho en nombre de la Secretaría este espacio de reflexión que nos brindaste. Te quería contar que entre todos los compañeros que estuvieron escuchando, compañeros y compañeras, hay gente que está en todas las provincias, porque la CENAF tiene equipos territoriales en todas las provincias y que trabajan codo a codo con el territorio, con los niños y niñas, con las organizaciones, con los estados locales. Así que yo creo que estas puertas que vos nos ayudaste a abrir, ¿no? Para empezar a pensar o para renovar ideas, ¿no? Que a lo mejor teníamos un poco archivadas, yo creo que son muy importantes para motivar y para generar nuevos proyectos, nuevas maneras de pensar, nuevos enfoques. Así que te lo agradecemos mucho.
y bueno, vamos a subir tu charla a nuestra plataforma virtual para poder compartirla con todos aquellos que hoy no pudieron estar presentes porque tenemos un límite para el vivo, pero muchos quisieron participar y no pudieron, así que la vamos a compartir a través de la plataforma virtual. Así que bueno, muchísimas gracias, y también a todos los que hoy estuvieron escuchando esta conferencia, les agradecemos y también los esperamos en los próximos temas que vamos a ir presentando. Gracias. Bueno, muchas gracias. Chao, Patricia. Gracias, gracias compañeros, compañeras.